El presidente del PSOE de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, y el portavoz socialista, David de la Encina, critican la gestión del Ejecutivo portuense en torno a los terrenos donde se asentará Visteón. Los socialistas creen que lo de Plasticur es un fiasco. El alcalde, Enrique Morisco, defiende su labor al frente de la operación y anuncia un nuevo tejido empresarial que verá la luz en las próximas fechas. El presidente del PSOE de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, ha lamentado el que juzga fiasco del Ejecutivo portuense en torno a Plasticur, entendiendo que el Partido Popular y Antonio Sanz se han encontrado con su propia bahía competitiva. En rueda de prensa junto al portavoz socialista portuense, David de la Encina, realizada en la sede del PSOE en la Plaza de San Antonio, en Cádiz, Jiménez Barrios ha exigido a los populares que den explicaciones sobre lo ocurrido después de que el concurso de adjudicación de los terrenos donde se asentara Visteón haya quedado desierto, pese al anuncio realizado desde el equipo de gobierno de que un conglomerado de empresas crearía allí más de 1.000 empleos. Recogemos a continuación impresiones de los dos dirigentes socialistas en esta rueda de prensa. Y aquí tiene el Partido Popular, desgraciadamente para todos, aquí tienen su propio bahía competitiva. Realmente lamentable para todos, ¿no? No es para alegrarse, sino todo lo contrario, para lamentar que el Partido Popular, como siempre, utilice una doble vara de medir, ¿no? ¿Cómo es posible que el Partido Popular no haya caído en que la apoderada de la empresa Plasticur, o en este caso de una de las suyas, es exactamente la misma que la del gallego Viña? La misma. ¿Cómo es posible que, con tanto como criticó lo ocurrido en Bahía Competitiva, no reparara en que la sede social de esa empresa estaba también en Sahara de los Atunes, como tan acertadamente el periodista que nos acompaña tuvo ese magnífico artículo en el que, de indagación y de investigación, que tantas cosas nos ha aportado a la explicación del caso de los terrenos de Visteón? ¿Cómo no reparó en esas cuestiones? Y, por tanto, si utilizáramos la misma vara de medir que el Partido Popular ha venido usando contra el Partido Socialista cada vez que algo ha ocurrido, y recuerden ustedes que habló de entramado, red orquestada, cuyo eje estaba en no sé dónde, ahora podríamos decir cuyo eje está en el puerto. Habló de manto de corrupción, habló de mentira, de fraude, de incapacidades, de aprovechamiento político. Todo eso es lo que utilizó, las frases grandes y elocuentes que utilizó el Partido Popular. Nosotros no vamos a hacer lo mismo. No, porque yo creo que eso que decía el Partido Popular y que nosotros legítimamente hoy le podríamos devolver no es lo que los ciudadanos esperan en la Bahía de Cádiz. No es eso. El PP es verdad que tiene que dar explicaciones. El alcalde fue de viaje a Galicia, le sonará a todos ustedes. La apoderada, como decía, es la misma, la sede social es la misma, los avales no existían y hubo multitud de declaraciones, multitud de encuentros y, por cierto, también 3 millones de del Fondo de Reindustrialización en la empresa. Por tanto, cuando hablaban, y como decía muy bien mi compañero del puerto de Santa María, hablaban de los 1.000 empleos para la bahía, a todos, creo que la esperanza fue lo que nos infundó esa explicación que el alcalde del puerto y que Antonio Sanz hacían. Incluso Antonio Sanz, ustedes recordarán que dijo titulares: magnífica noticia para la provincia, eficacia y diligencia del alcalde del Partido Popular, lamentar que los socialistas no hubiesen hecho lo mismo y decir que el Partido Popular era más capaz que nadie. Se explican por sí solas las declaraciones de Antonio Sanz, que, por cierto, bastante calladito está al respecto. Pero ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la lección que ahora han sacado de este asunto? Y cómo, además, hay 3 millones de reindu también en el asunto. La enseñanza yo creo que es fácil. Para el Partido Socialista lo que hay que hacer es que el camino emprendido por el Partido Popular de guerra política continua acabe. Desde que volvió Antonio Sanz a la provincia, ese ha sido el comportamiento de esa fuerza política. El daño a la credibilidad y a la imagen de la provincia es alto con estas cuestiones. Y con ese enfrentamiento permanente, la Bahía y los ciudadanos de la Bahía están cansados de esa forma de hacer política. Y deberíamos
entre todos y especialmente quien más lo provoca, el Partido Popular, cambiar esa forma. Practica siempre una política de tierra quemada, leña al mono permanente. Eso está cansando a una sociedad que lo que reclama es unión y esfuerzos para trabajar por conseguir el empleo tan necesitado en la Bahía de Cádiz. No se puede continuar haciendo ese tipo de política y a cualquier asunto que se plantee no se puede responder desde la descalificación, desde el insulto o lo de la herencia recibida, que ya empieza a ser muy cansino. Por eso digo que hay que aprender de este fracaso del Partido Popular, porque no es solo un fracaso del Partido Popular, sino que es un fracaso que vuelve a defraudar las expectativas de los ciudadanos que en este momento tienen la lacra del desempleo sobre sus cabezas. Como digo, y con ello termino esta parte de referencia a Visteón, Antonio Sanz debería hacer una profunda reflexión en el sentido de entender que tiene que cambiar su forma de hacer política y que tiene que iniciar una nueva de acercamiento de verdad a las fuerzas sindicales, a las fuerzas políticas y, sobre todo, y lo más importante, olvidarse de que el enfrentamiento político permanente no conduce a ninguna parte. Ahí tienen ustedes el ejemplo de la respuesta que les trasladó a los almadraberos cuando legítimamente expresaron sus reivindicaciones. Y como lo que de verdad nos tiene que preocupar a todos es el paro, y congratulándonos de que haya habido en el día de ayer la noticia de la bajada del desempleo, no es menos cierto que hay que continuar y que, como dicen los sindicatos, es un mes en el que tradicionalmente el paro desciende, que ojalá hubiera descendido con más amplitud, pero desde luego la preocupación por el paro debe ser la que conduzca a cualquier iniciativa de cualquier fuerza política, y en este caso el PSOE está plenamente implicado en la Bahía de Cádiz. Los fondos de reindustrialización, los conocidos por Reindu, son claves, vitales y muy importantes para la provincia de Cádiz y para el campo de Gibraltar, lógicamente también, porque ayudan a la creación y a la consolidación de empleo. Ya el año pasado, y ustedes recordarán perfectamente, el Ministerio de Industria, en manos del Partido Popular, publicó la convocatoria el mes de junio, el 2 de junio del 2012, publicó la convocatoria de 64,5 millones para el caso de la Bahía de Cádiz que hoy nos ocupa. Y resolvió la convocatoria en el mes de octubre, trasladando que el plazo de ejecución era el 31 de diciembre del mismo año de la convocatoria. Es decir, no había posibilidades ninguna para la ejecución de las empresas y de las inversiones que habían optado legítimamente a la convocatoria. Fruto de nuestras denuncias, de las denuncias del Partido Socialista, se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de este año en el que estamos. Por tanto, respecto a la convocatoria del año pasado, donde se encontraban empresas tan importantes como la Zona Franca, con 11 millones de euros para la recualificación del recinto exterior, o Oromás con una fábrica de pastas con 5 millones de euros, o la misma Plasticur del puerto de Santa María, donde se contemplaban 3 millones de euros para los residuos plásticos, o el caso de Carbures, felizmente ejecutado con 3.200.000 euros, o el caso de Quingrasa con 2.200.000 euros, por poner algunos de los ejemplos de los 69 proyectos que la convocatoria del año pasado se posibilitó con la convocatoria de Reindu. Esas inversiones tan importantes y tan necesarias para la bahía, y dado esa estrechez de plazos que el Partido Popular con su convocatoria estableció para Reindu 2012, el Partido Socialista pide en esta cuestión para el 2012 dos cosas. El empleo es lo principal, por tanto, la primera cosa que hay que hacer es estudiar una a una la actuación y la situación de las empresas que concurrieron a esa convocatoria. Analizarlas, ver sus dificultades y cómo van actualmente. Y, en segundo lugar, mientras tanto, se hace ese estudio pormenorizado de cada una de las inversiones que habían solicitado esas empresas. Mientras tanto, intentar también darle una nueva prórroga de 6 meses hasta que termine este año y, por tanto, puedan llevar a término las inversiones tan importantes y tan necesarias para la creación de empleo en la Bahía de Cádiz. Respecto
de REINDU 2012. Pero ayer conocimos también REINDU 2013, la convocatoria que va a regir las inversiones que este año las empresas tengan a bien. Otra vez sale como el año pasado, en el mes de mayo, hemos ganado 20 y tantos días. El Partido Popular no puede hacer este año lo mismo, no puede hacer lo mismo. No puede resolver esta convocatoria en el mes de octubre. Tiene que resolverla a la mayor brevedad posible, porque no es posible volver a cometer los mismos errores que el año pasado. Y, por tanto, tiene que, aunque ya ha dado un plazo de ejecución mayor en esta convocatoria de 18 meses, pero tiene que tener celeridad a la hora de evaluarlo y a la hora de completar y otorgar las ayudas de la convocatoria. Pero para evitar nuevos casos como el de Ubiña o como el de Plasticur, el reciente de Plasticur, el Partido Socialista propone la creación de una mesa de apoyo a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz. Una mesa que estaría formada, lógicamente, por el Ministerio, que es el que otorga las ayudas, con la participación de la Junta de Andalucía, de los empresarios y de los sindicatos, acompañándoles también la Diputación en nombre de los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz y la propia universidad, con la idea de que, sin suplantar las tareas de evaluación técnica que tienen que hacer los responsables del Ministerio, esta mesa sirva de apoyo para tener la visión de la propia Bahía de Cádiz. Y a la hora de otorgar las ayudas se hiciera de una forma transparente, conociendo y evaluando por todos la convocatoria y quienes se han presentado a ella. Estaríamos informados previamente y, por tanto, evitaríamos casos como el que ahora nos ocupan, con el que hemos conocido recientemente. Además, recuerden algo que ya hemos advertido con anterioridad, pero que ahora ha ocurrido. En estas ayudas que se otorgan en la convocatoria de este año se exigen avales financieros, que van desde el 10% al 25% en un caso o en otro. Es una medida que, años atrás, a petición de los propios empresarios, no estaba en los planteamientos de ayuda y de convocatoria de REINDU. Y es verdad que este año, llevado seguramente por aquello del intento de que no ocurriera lo que ocurriera en otros años, han castigado a todos. No se puede utilizar una situación puntual para aplicársela al conjunto de las personas y de las entidades que legítimamente tienen necesidad de acudir a estas convocatorias. Porque no hace falta hacer un lince para comprobar que hoy el mercado financiero no traslada ayudas a las empresas ni en Cádiz ni en ninguna parte. Es un lamento permanente de los empresarios que no fluye el crédito a las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, probablemente nos encontramos y nos encontraremos con dificultades para que la banca conceda préstamos a las empresas que legítimamente opten a las ayudas convocadas en REINDU. Por eso también proponemos que al mismo tiempo trabaje el Ministerio, trabaje en acuerdo con entidades bancarias para facilitar que acudan también en ayuda de las empresas que soliciten las diferentes ayudas. Y además tengan en cuenta también que el interés, si no recuerdo mal, establecido es el 4,9% o el 4,5% entre el 5 y el 9, que es lo mismo que en este momento cualquier entidad financiera también aporta. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo muy importante, tiene que haber una línea de ayuda de las propias administraciones intentando ayudar a que las empresas puedan acogerse a esas líneas de crédito y además hay también una novedad importante y es que se suprimen las ayudas, o por lo menos no se ven en la convocatoria, se suprimen las ayudas a las entidades públicas. ¿Y qué ocurre entonces con Zona Franca? ¿Qué ocurre entonces con el recinto exterior de Zona Franca o, por ejemplo, con el polígono de Tiro Janer? Son dudas que en estos momentos se plantean porque han desaparecido las ayudas públicas, donde había un primer apartado en REINDU que iba dirigido a ayuntamientos de la zona. Por ejemplo, situación que ha vivido el puerto, el Rota en este caso, que tiene que devolver también, en una situación que hoy no viene al caso, pero que es verdad que también tiene que devolver unas ayudas de REINDU. En definitiva, el planteamiento
necesita de la implicación política para resolver algo tan importante, que es que las empresas que quieran optar a estas ayudas, y ya fueron 69 proyectos el año que viene, y por tanto hay que entender que este año van a venir otros tantos muy importantes, muy necesarios, vitales para la Bahía de Cádiz, tiene que haber una mayor implicación y no solo limitarse a la gestión de esas ayudas desde el punto de vista frío de recibir las convocatorias, analizarlas y simplemente otorgarlas. Tiene que haber mayor participación, tiene que haber transparencia. Y termino con una pequeña reflexión. El empleo en la Bahía de Cádiz es la prioridad para el Partido Socialista y tiene que ser la prioridad para todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales y económicas. Y hay que sumar esfuerzos y resolver lo importante. Para nosotros, para el PSOE, el camino es, primero, dotar de carga de trabajo a astilleros, indispensable, apoyar el despegue de la industria aeronáutica en la Bahía de Cádiz, que afortunadamente goza en este momento de buena salud, incentivar el empleo industrial y coordinar las ayudas dobles, que en este caso son muy importantes y muy interesantes, las que se otorgan a través de Reindum y las que se otorgan a través de la agencia IDEA de la Consejería de Innovación y Empleo. Y cuarto, darle la importancia que tiene el sector turístico en la Bahía de Cádiz. Esos son los grandes elementos de la posibilidad de crear bolsas importantes de empleo. Hay que dedicarle mucho esfuerzo, mucha pasión, mucho tesón y mucho diálogo entre las fuerzas. Es imposible continuar sin que haya un acuerdo importante, como el que la secretaria general del PSOE viene repitiendo una y otra vez, la necesidad de un pacto social en la Bahía de Cádiz, en la provincia de Cádiz, pero especialmente en la Bahía, y no puede ser que el Partido Popular siga practicando la política de tierra quemada, el enfrentamiento permanente, el ataque permanente contra los contrincantes políticos, porque la Bahía no puede esperar más tiempo. Los ciudadanos nos lo demandan y creo, además, que hay mimbres suficientes para intentar que estas propuestas que hace el Partido Socialista se lleven a buen término. Nos estamos refiriendo, sin perjuicio de lo que luego abunde el presidente del partido, al fiasco del proyecto de reindustrialización en torno a las instalaciones de la antigua Visteón, de la antigua multinacional, que, como saben, deslocalizó y a partir de ahí se desarrolló un procedimiento de intento de reindustrialización. Bien, me voy a referir concretamente al último episodio, al que ustedes están a través de los medios trasladando a la sociedad y que desde la óptica del Partido Socialista demuestra un ejemplo clarísimo de la absoluta incompetencia del Partido Popular y del Partido Andalucista, que los dos son los que gobiernan en la ciudad del Puerto, para llevar a cabo y hacer realidad proyectos que inicialmente venden como logros de una gestión que el propio Antonio Sanz calificaba de un ejemplo de eficiencia en la captación de empleo y felicitaba así al alcalde del Puerto de Santa María, al señor Enrique Moresco, cuando anunció, según el propio Moresco, nervioso en una rueda de prensa: voy a dar la noticia de la década. No todos los alcaldes tenemos la ocasión de anunciar un proyecto como el que yo ahora voy a anunciar. Decía el señor Moresco en noviembre de 2012, voy a anunciar la llegada inminente de 1.000 puestos de trabajo a través de una empresa de plásticos reciclados llamado Plasticur. Bien, a partir de esa rueda de prensa sembró una cierta ilusión en un asunto tan sensible, cuando estamos hablando de una población como el Puerto, que tiene 13.300 desempleados, sembró una expectativa. Hizo incluso predicar al presidente provincial del PP de que aquello iba a ser un ejemplo para otras ciudades, y el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. 6 meses simplemente han sido necesarios para demostrar que aquel anuncio a todo bombo y platillo del alcalde del Puerto de Santa María, aquello que iba a ser la noticia de la década, se ha quedado en la espantada del siglo. De 1.000 empleos que anunció en su momento Moresco, se quedan en 0 empleos, por desgracia. Esto evidentemente no es ninguna satisfacción, ninguna buena noticia. Al revés, tenemos que lamentarlo tremendamente, pero también poner a cada uno en su sitio y denunciar que el Partido Popular, como mínimo, ha cometido en la persona de su alcalde en el Puerto de Santa María un acto de irresponsabilidad absoluta en una materia, como digo, tan sensible y delicada en el panorama y en la coyuntura que estamos padeciendo,
con más de 206.000 desempleados en la provincia, 13.300 de ellos en la ciudad del Puerto, y se atreve a lanzar al aire una promesa sin fundamento ninguno, con pies de barro y que, en definitiva, como digo, el tiempo lo ha puesto en su sitio. Y además de esa declaración improcedente del alcalde del Puerto, como dirá luego el presidente del Partido Socialista, el responsable del PP en la provincia de Cádiz, el señor Antonio Sanz, que ante ese anuncio también se tiró a la piscina y decía que Moresco era un ejemplo para el resto de administraciones y alcaldías de eficacia en la captación de empleo. Pues esa es la eficacia del Partido Popular. Un anuncio, una foto, 6 meses y 0 resultados. Como digo, el asunto de por sí es tremendamente lamentable por la materia de que se trata, por las palabras por las que se arropó él mismo, se vanaglorió el máximo representante del PP en la ciudad del Puerto, y también por el escenario que está padeciendo el puerto de Santa María, y me permito un apunte. El puerto de Santa María, que hasta hace unos años era la locomotora de la bahía, una ciudad en el eje neurálgico de toda la bahía de Cádiz y dinamizador, un modelo de referencia en desarrollo industrial, se está quedando en el furgón de cola. Lamentablemente, en los 6 años de gobierno del PP y del PA que estamos padeciendo en el puerto, se están limitando a lo que hoy estábamos hablando: promesas, anuncios, proyectos virtuales que terminan en realidades malogradas. Hemos pasado de 7.000 desempleados a 13.300. Hemos pasado de tener un escenario de dinamización a tener un escenario de pérdida de los recursos naturales y socioeconómicos que tiene, y son muchos, el puerto de Santa María, y que por la falta de capacidad del PP y del PA que nos gobiernan estamos, como digo, retrotrayéndonos al furgón de cola. Por último, en relación de nuevo al caso de Visteón, quisiera también advertir que en este procedimiento el Partido Socialista, en el caso del puerto de Santa María y también a nivel provincial, en todo momento ha estado demostrando, en primer lugar, una predisposición absoluta a participar con el mejor de los intereses, con el interés de aportar, de enriquecer las propuestas. Me estoy refiriendo al pliego de condiciones que iba a regir el procedimiento para captar nuevas empresas. El Partido Socialista durante 6 meses estuvo reclamando al alcalde participación, información sobre el planteamiento que iba a tener ese pliego, se nos denegó, y de un día para otro, con menos de 48 horas de antelación, nos presentaron el pliego definitivo, al que prácticamente en el poco tiempo que pudimos estudiar hicimos una serie de aportaciones que nos fueron muy agradecidas por los trabajadores, y que desde esa lealtad institucional que ha demostrado el Partido Socialista, si hubiera habido un ejercicio de responsabilidad, de generosidad y de lealtad institucional por parte del PP y del PA del puerto, sin duda hubiera sido un pliego de condiciones mucho más rico, mucho más abierto, y sin querer tampoco aquí anticipar resultados, sí les puedo decir que desde luego no hubiera sido con unas condiciones tan inaccesibles como las que se diseñaron en solitario por el PP y por el PA, y que finalmente ha determinado el que quede desierto el procedimiento, el que el puerto vuelva a perder la oportunidad del tren del empleo, y que ese proyecto que se anunció se ha quedado en aguas de borrajas. En definitiva, lamentar desde el Partido Socialista del puerto de Santa María la actitud egoísta del Partido Popular y del PP en este procedimiento, y finalmente también las palabras inconsistentes del alcalde de la ciudad, que ha vuelto a dar un ejercicio y un ejemplo de irresponsabilidad absoluta en un tema de la máxima sensibilidad como es el empleo. Impresiones emanadas desde el PSOE en torno a la gestión en el ya conocido como caso Visteón. El alcalde, Enrique Moresco, insiste en que poner en duda las gestiones realizadas directamente en Galicia pone de manifiesto un profundo desconocimiento del trabajo realizado por el ayuntamiento en su labor de captación de inversiones para la ciudad. Un trabajo que define como paralelo a la confección de un plan de creación de tejido empresarial local que verá la luz en las próximas fechas.